Bien, para ingresar, en este caso para ingresar una gráfica en Excel tipo pastel, lo pendiente era lo siguiente: teníamos que dar clic en el botón insertar, buscar la opción que dice gráficos, y en estas opciones, en esta barra de herramientas de gráficos, seleccionábamos la opción gráfico circular. En este caso nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con una gráfica circular 3D, y nuevamente vamos a seleccionar lo que son los datos, ¿vale? Aquí ya tenemos algunos datos completos, está agarrando todos los datos que son de la tabla en sí, pero solamente quiero trabajar con algunos datos en concreto. Estos datos, ¿cuáles van a ser? Bueno, voy a quitar absolutamente todos para que el rango de datos de mi gráfica sea solamente a partir de la columna de donde dice nombre, y voy a graficar también la parte que dice precio. ¿Sale? Una vez que ya seleccionamos estas dos columnas, nos está mostrando lo que es esta gráfica circular o tipo pastel. Le damos en aceptar, pero mencionábamos también que lo que podemos hacer es cambiarle el diseño, porque lo único que quiero representar aquí en esta gráfica son los datos que trae la columna nombre y los datos que trae la columna precio. ¿Para qué me va a servir esta gráfica, este dato exactamente de la columna precio? Para que yo pueda identificar cuál es el producto que me está arrojando mayor porcentaje de venta. Entonces, de igual manera buscamos ya para cambiar el diseño. Sobre la misma pestaña de diseño, vamos a lo que son diseños rápidos y seleccionamos la opción de diseño número 2. Aquí ya podemos ver que se presenta de diferente manera, y lo único que hay que hacer es también cambiarle el título a este gráfico. Es decir, que yo quiero representar el costo, lo escribimos con mayúsculas, el costo de ventas de producto. Costo de ventas de producto, hasta ahí le vamos a dejar. ¿Vale? Entonces noten que al darle clic a nuestra barra, nos presenta ya lo que son los circulares, en forma circular, los porcentajes, ¿vale? Donde incluso tenemos un 1% repetido, y esos corresponden a lo que es los lápices, ¿sale? Que tenemos en sí lo que es el mismo precio, nos está arrojando la misma ganancia, y yo quiero identificar cuál es el producto que me genera mayor ganancia. En este caso, el que se está llevando el 31% corresponde a lo que son los portafolios, y vamos a ver cuál es el costo de portafolios. Portafolios efectivamente me arroja lo que es 1530 de ganancia más el IVA. Pues bueno, ya está ahí considerándose una cantidad un poquito más grande. Este rango de precios es esencial para que yo determine cuál es el producto que me está arrojando mayor ganancia, desde luego sin sumarle el IVA.